En la segunda aliyah de la Perashat Bereshit, específicamente en el Sefer Bereshit capítulo 2 verso 4, aparece por primera vez en el texto torático la combinación de dos nombres, Hashem y Elohim. Esto forma un nombre divino compuesto. El primero es el tetragramatón, representado por las letras Yud, la letra Hei, la letra Vav y la repetición de la letra Hei, seguido por el término Elohim, siendo el primero, el tetragramatón, el Shem Ha'etzem, el nombre esencial de la divinidad, y el segundo, el nombre de la manifestación divina a través de la estructura de leyes, de justicia y de orden cósmico. Esta combinación no es un detalle estilístico, sino un giro ontológico que inaugura una nueva fase de la relación entre Hashem y la identidad humana. El texto nos dice: estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que Hashem Elohim hizo tierra y cielos. Nuestra tradición rabínica, desde los Midrashim hasta los grandes Mekubalim, es decir, los más grandes cabalistas, ven en este versículo el establecimiento del binomio esencial entre el nombre trascendental, que es Hashem, representado por el tetragramatón, y el nombre inmanente que gobierna el orden de la creación, conocido como Elohim. El Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 12, verso 15, comenta que el nombre Elohim representa el atributo de Din, que conocemos como justicia y también como estructura, mientras que Hashem representa el atributo de Rahamim, misericordia y también expansión. El Midrash nos explica que la creación no podía sostenerse solo por la justicia, ni tampoco solamente por la misericordia, sino con la síntesis de ambos, generando así un equilibrio cósmico. Este punto es crucial para poder entender la ontología del ser humano. El hombre es creado precisamente en el entrelazamiento de ambos atributos divinos. Según el enfoque jasídico, especialmente como enseña el Sefat Emet, la presencia conjunta de Hashem Elohim en la creación del ser humano nos indica que la identidad humana es un puente entre lo ilimitado, representado por el Ein Sof, la parte esencial e incognoscible del Creador, y lo limitado, conocido como Gevul. El hombre no es un mero resultado de la naturaleza, sino un microcosmos en el que se unen dos dimensiones ontológicas. Primero, una raíz divina completamente trascendental relacionada con el tetragramatón, que es el nombre de Hashem, y una configuración existencial limitada relacionada con el concepto del nombre de Elohim. El Sefat Emet, en su comentario al Sefer Bereshit capítulo 2, también sostiene que el hombre es capaz de revelar la unidad de ambos nombres precisamente porque su propio ser es una intersección de infinitud y finitud. Este planteamiento nos prepara la base de la antropología mística judía. El ser humano no es una categoría natural, sino una categoría relacional, una fusión ontológica que refleja la interpretación de los atributos divinos. El Arizal, en el Etz Haim Sha'ar Aleph, desarrolló un principio que ilumina profundamente esta cuestión que les estoy compartiendo. La creación opera mediante el Tzimtzum, la contracción divina, es decir, mediante el nombre de Elohim, que representa la limitación y la ocultación necesarias para que exista un mundo finito. Sin embargo, la vitalidad interna de toda existencia proviene únicamente del nombre de Hashem, que es la revelación directa de la divinidad representada por el tetragramatón. El hombre,
cuyo ser está constituido por afar, es decir, por polvo, y neshama, que es aliento divino, es precisamente el punto donde se reconcilian ambas dinámicas. El polvo proviene del campo de acción de Elohim, pues es la materia estructurada del universo, y el aliento es la emanación de Hashem, la infusión directa de vida. Por ello, cuando la Torá nos dice en el Sefer Bereshit, capítulo 2, verso 7, que Hashem Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, nos está indicando deliberadamente que la identidad humana se constituye desde la síntesis ontológica de ambos nombres, Hashem y Elohim. La forma, el cuerpo o las estructuras psíquicas y también nuestras limitaciones nacen del concepto de Elohim, y la esencia que es representada por la conciencia, nuestras aspiraciones y la capacidad que tenemos todos los seres humanos de trascender provienen del tetragramatón, del nombre de Hashem. El Ramak, Rabbi Moishe Cordovero, en el Pardes Remoinim, Sha'ar Gimel, nos enseña que los nombres divinos no son meras designaciones lingüísticas, sino modos ontológicos de manifestación del Ein Sof. En su análisis podemos encontrar que Hashem es el flujo simple, indiviso, ilimitado, mientras que Elohim es la modalidad que permite que el flujo se reciba en recipientes conocidos como Kelim. En esta visión, la creación del hombre implica una paradoja. Recibe un alma cuyo origen está más allá de toda definición, pero la recibe en un recipiente concreto, psicológico, emocional y corporal. La combinación Hashem-Elohim es la fórmula de esta paradoja, la esencia infinita habitando un molde finito. El Ramak nos explica en el Pardes Sha'ar Hashemot que el nombre Elohim tiene la misma gematría que Hatevá, que significa la naturaleza, mostrándonos que este nombre es la forma o el Keli que permite la existencia de leyes naturales, mientras que Hashem, el tetragramatón, es la fuente que opera constantemente dentro y más allá de dichas leyes. Así, la identidad humana no se reduce a un fenómeno nada más natural, sino que es la irrupción de lo supranatural en lo natural. Según Rabbi Shalom Sharabi, en sus Kavanot, esta unión de nombres lo que está reflejando estructuralmente en el alma humana es que contiene en sí misma tanto luces, conocidas como orot, como kelim, recipientes. Cada acto, cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, cada emoción humana se genera en el punto de intercambio entre ambas dimensiones. El hombre experimenta tensiones internas, es decir, entre su deseo y sus límites, entre sus aspiraciones espirituales y sus pesos corporales, entre su bejirá, su libre albedrío, y su condicionamiento. ¿Por qué? Porque su propia ontología es una articulación entre lo ilimitado y lo limitado. Este dualismo no es un conflicto accidental, sino la propia estructura de la identidad humana. El Rosh HaRashash explica que el trabajo espiritual del hombre consiste en un constante yihud, que se traduce como unificación. ¿Entre qué? Entre los modos de Hashem y los modos de Elohim presentes en nuestro ser. El Midrash Tanhumá Bereshit 5 expone que la aparición del nombre doble antes de la formación del hombre, lo que nos está indicando es que el ser humano es la culminación de una dinámica cósmica. Dios primero estructuró el mundo mediante Elohim,
pero no insufló en él Hayut, vitalidad esencial. ¿Hasta qué? Hasta la introducción del nombre Hashem, representado por el tetragramatón. Por lo tanto, el hombre es el punto donde el cosmos adquiere conciencia. El Zohar, volumen 1, 29b, lo formula de manera paradigmática. El hombre es el corazón del mundo. ¿Por qué? Porque el corazón es el órgano donde convergen todos los flujos del ser. Así, la identidad humana se convierte en la arena donde el nombre trascendental y el nombre inmanente se encuentran, se reflejan y se activan mutuamente. En el plano filosófico ontológico, esta estructura implica que el ser humano no se experimenta a sí mismo como una unidad simple, sino como un campo de tensiones internas que reflejan la dinámica divina. El atributo de Hashem se manifiesta en la dirección del hombre hacia el infinito, su capacidad de búsqueda, en la introspección, en la creatividad, en la plegaria y sobre todo en el retorno conocido como Teshuvah. El atributo de Elohim se manifiesta en las estructuras de su psicología, en sus hábitos, en su memoria, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en el cuerpo, en nuestros límites cognitivos, en el tiempo y en el espacio. La identidad humana es, por lo tanto, un fenómeno dialéctico. Está llamada a revelar lo ilimitado dentro de lo limitado, a manifestar en la forma la esencia sin forma. La combinación entonces Hashem Elohim es la clave hermenéutica para entender esta condición humana. La halajá misma refleja esta unión ontológica. Por ejemplo, en la bendición matutina, Elokai neshama shenatata bi tehorá, Dios mío, el alma que me diste es pura. Aquí se utiliza solo en el nombre Elokai. ¿Por qué? Porque la pureza del alma se experimenta dentro del marco de la conciencia finita. Pero cuando la halajá regula el acto de la plegaria formal, es decir, ya la tefilá, requiere que nos dirijamos al nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque la plegaria busca reconectar a nosotros como seres humanos con la raíz infinita. La vida humana está hecha de alternancias entre los nombres. El hombre también es un ser que transita entre los modos de la divinidad. Por lo tanto, en este punto, el Sefer Raziel Hamalach nos enseña que el alma humana fue creada mediante la unión del nombre de la misericordia y el nombre del poder, y explica que esta unión permite que el hombre pueda operar tanto en la dimensión espiritual como en la fisicalidad, en la dimensión mundana. Este libro místico, Sefer Raziel Hamalach, también subraya que la identidad del hombre es performativa, se transforma según qué nombre divino revele en cada momento de su vida. Si actuamos desde la misericordia, entonces estaremos revelando el tetragramatón. Pero si actuamos desde la estructura, el orden y la justicia, estaremos revelando el nombre Elohim en nuestra vida. Si logramos unir ambos en equilibrio y en estabilidad, portaremos la imagen divina completa. Desde una perspectiva psicológica todavía más profunda, el hasidismo, especialmente en las enseñanzas del Tania, capítulo 2 y capítulo 3, explica que la identidad humana está compuesta por dos almas, y aquí se conoce de esta manera. La Nefesh HaBehamit, que es el alma animal, estructural, psicológica y sujeta a leyes naturales, y la Nefesh Elohikit, el alma divina, que es ilimitada y orientada hacia el infinito. Esta distinción paralela entre alma estructurada y alma infinita lo que refleja es exactamente la dualidad de los dos nombres formativos, Elohim y Hashem. Por eso,
el hombre vive una vida interna de tensión creativa y no un estado de reposo estable. El Alter Rebbe nos enseña que el propósito de esta tensión es permitir al ser humano convertirse en un socio activo de la creación mediante la integración consciente de ambas dimensiones. El ser humano no debe anular su parte natural ni tampoco diluir su parte divina. Su tarea primordial es generar una síntesis. Es la combinación de Hashem Elohim en nuestra vida. Cuando la Torá nos presenta por primera vez la creación del hombre bajo el nombre doble que estamos viendo, Hashem Elohim, lo que nos está revelando es una ontología completa. La identidad humana es una unificación dinámica entre la trascendencia y la inmanencia. No somos simplemente seres rotos, sino seres diseñados para la integración. No somos criaturas que deben elegir entre la materia y el espíritu. No, somos criaturas hechas cuya vocación es unir ambas, la materia y el espíritu en total equilibrio. En la medida en que el ser humano reconozca que su estructura interna es un reflejo de los nombres divinos, va a comenzar a leer su propia vida y su propia existencia como un texto sagrado donde cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento y cada elección es un punto donde lo infinito busca manifestarse en lo finito. Y así, la combinación de los nombres Hashem Elohim no es solo un nombre divino más en nuestra estructura del curso. Es el mapa mismo, metafísico, de la identidad humana. Está inscrita en nuestro cuerpo esta identidad, en nuestra psicología, en nuestra historia y en nuestro destino. Comprenderla no es un ejercicio nada más intelectual, queridos alumnos, sino un acto de autoconocimiento de nuestra potencialidad. Y cada vez que un ser humano eleva su experiencia limitada hasta hacerla receptáculo de lo ilimitado, genera nuevamente dentro de sí esa unión primordial, como si cada respiración fuese un eco del aliento original que Hashem Elohim sopló en Adam Harishon, porque es precisamente en ese punto donde el hombre recuerda que más allá de toda definición, su verdadera identidad es la del puente viviente entre el Creador y la creación, entre el nombre y la forma, entre el polvo y la trascendencia, entre el ser y la posibilidad. Y allí, queridos alumnos, en esa hendidura luminosa nace tu capacidad de transformar el mundo.